Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y curiosidad. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura fascinante, una investigación profunda para desentrañar un misterio que ha cautivado la imaginación de miles de ustedes, un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, nos adentraremos en las profundidades de lo que hemos bautizado como el secreto de su escondite. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la sinceridad que nos caracteriza, a suscribirse a nuestro canal. No querrán perderse ni una sola de nuestras fascinantes investigaciones, porque este tema, créanme, les va a mantener pegados a la pantalla, con la intriga picando en cada segundo. Todos conocemos a Can Yaman, ese torbellino de carisma, esa fuerza arrolladora de talento que ha conquistado corazones y miradas alrededor del mundo. Su presencia escénica es magnética, su mirada intensa, y su sonrisa, capaz de derretir el hielo. Y por supuesto está Demet Özdemir, la dulce y poderosa actriz que ha demostrado una y otra vez su increíble versatilidad, su capacidad para encarnar personajes con una profundidad y autenticidad conmovedoras. Juntos en la pantalla formaron una pareja que muchos consideraron, y todavía consideran, inolvidable. Su química era tan palpable, tan electrizante, que parecía trascender los límites de la ficción, invadiendo la realidad de quienes los veían. Pero lo que hoy nos trae aquí, lo que realmente enciende la chispa de esta investigación, no es solo su brillante trabajo en común, sino los murmullos, las especulaciones, los sutiles indicios y las sincronías que han llevado a una legión de seguidores a creer firmemente que existía algo más profundo, un escondite personal que compartían, un santuario privado, lejos de los focos implacables y del rugido constante de las cámaras. A ver, seamos completamente honestos y transparentes. Cuando dos personas tan deslumbrantemente atractivas, tan talentosas y con una conexión tan evidente en pantalla se unen, la imaginación humana, por naturaleza, vuela libre sin ataduras. Y en el caso de Can y Demet, esa imaginación no solo voló, sino que se disparó, creando un universo de posibilidades y fantasías. Desde el momento en que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, la complicidad entre ellos era tan obvia, tan palpable, que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos. No era solo actuación, decían algunos, con un brillo de convicción en los ojos. Era una conexión real, una chispa innegable, una energía que se sentía a través de la pantalla, viajando hasta nuestros hogares y nuestros corazones. ¿Y quiénes somos nosotros, los observadores, para negar esa sensación, esa resonancia? Las escenas románticas rebosantes de pasión contenida, las miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, las risas espontáneas que parecían brotar de un lugar genuino y sincero, todo, absolutamente todo, alimentaba la creencia de que entre ellos había algo más que una buena amistad profesional o una actuación excepcionalmente bien ejecutada. Había algo más. Pero el verdadero misterio, la esencia de nuestro secreto de su escondite, no se trata simplemente de si estuvieron juntos o no en un sentido romántico, aunque esa sea la pregunta que a todos nos quema por dentro. Se trata de cómo gestionaron su relación, o al menos la percepción pública de ella, frente a la voracidad del público y la implacable insistencia de la prensa. Piénsenlo detenidamente. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, de las redes sociales y de miles, millones de fans que analizan cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, puede ser un peso insoportable, agotador hasta la médula. Así que si algo especial, algo íntimo y significativo estaba ocurriendo entre ellos, tendría perfecto sentido, sería casi una necesidad, que buscaran un refugio, un lugar seguro, un nido donde pudieran ser simplemente ellos mismos, sin la presión asfixiante de las cámaras, sin el juicio constante de la multitud. Una de las teorías más extendidas y persistentes sobre este tan elusivo escondite se centra en los momentos, y vaya que hubo muchos, en que a pesar de la intensidad de su fama galopante y la constante especulación sobre su vida privada, ambos lograban mantener un grado de privacidad que resultaba sorprendente, casi imposible en el mundo del estrellato. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo lo hacían? Los rumores, alimentados por observaciones detallistas de los fans más acérrimos, sugieren que solían encontrarse en lugares apartados, estratégicamente elegidos para eludir a los paparazzi, esos fotógrafos intrusivos que acechan cada rincón de Estambul y de cualquier lugar al que sus carreras los lleven. Podrían haber sido villas privadas en las afueras de la ciudad, propiedades tranquilas, así discretas donde el anonimato estaba garantizado.
Tal vez apartamentos prestados por amigos de confianza en barrios residenciales y apacibles, lejos del bullicio. O incluso escapadas improvisadas a la costa, a lugares recónditos donde la inmensidad de la naturaleza les ofrecía un manto protector de discreción, un telón de fondo perfecto para momentos íntimos. Imaginen la escena, ellos dos, liberados de los personajes que interpretaban magistralmente, disfrutando de momentos sencillos y auténticos. Quizás una cena a la luz de las velas en un rincón desconocido, una caminata silenciosa a la orilla del mar al amanecer o al atardecer, conversaciones profundas y significativas que fluyen sin interrupciones, sin el temor a ser escuchados o fotografiados. Además de los posibles refugios físicos, el concepto de escondite también podría abarcar, y de hecho probablemente lo hace, su forma de comunicarse. En la era digital en la que vivimos, donde cada like, cada comentario, cada historia compartida en redes sociales puede ser analizada hasta el último detalle por un ejército de fans y detractores, es perfectamente plausible que Khan y Demet hayan desarrollado un lenguaje propio, un código de comunicación sutil y personal que solo ellos dos entendían. Quizás mensajes directos a través de plataformas menos públicas o más privadas, o incluso conversaciones telefónicas y videollamadas realizadas fuera del alcance de los oídos indiscretos de la tecnología moderna. No subestimen jamás el poder comunicativo de un simple mensaje de texto enviado a las 3 de la mañana, un mensaje que a simple vista solo contiene 2 emojis aparentemente inocentes, pero que para ellos encapsula un universo de entendimiento, de complicidad, de afecto compartido. Y luego está el factor, siempre presente y debatido, de la actuación. Algunos argumentan con lógica aplastante que la química que vimos en pantalla era simplemente el resultado de 2 actores excepcionales que supieron interpretar sus personajes de manera brillante, que lograron darle vida a una historia de amor de una manera tan convincente que nos hizo creer en ella. Y es sin duda alguna una posibilidad completamente válida y muy probable. Sin embargo, hay algo en la forma en que interactuaban fuera de las cámaras, en las entrevistas conjuntas donde a menudo se mostraban relajados, sonrientes y visiblemente cómodos el uno con el otro, que sugiere una conexión que va más allá de lo estrictamente profesional. Las entrevistas de detrás de cámaras de Erkencikus, esos vistazos a la intimidad del set, a menudo nos mostraban risas compartidas, bromas internas y un trato muy cercano, un lenguaje corporal que hacía pensar que, más allá de la trama y los guiones, se llevaban realmente bien, que disfrutaban de la compañía mutua. Permítanos analizar algunas de las pistas concretas, los pequeños destellos de información que han alimentado esta teoría del escondite, esta fascinación por lo que podría haber estado ocurriendo en privado. Tenemos, por ejemplo, las famosas vacaciones que compartieron en las Maldivas. Aunque oficialmente se presentaron ante el público y la prensa como un viaje grupal de amigos, un merecido descanso para un grupo de compañeros, las fotos y los vídeos que se filtraron, o que ellos mismos, con cierta cautela, decidieron compartir, mostraban momentos que para muchos eran innegablemente íntimos entre Khan y Demet. Posando juntos uno al lado del otro, disfrutando del sol radiante y el mar turquesa, compartiendo momentos de ocio y relajación que para los ojos observadores de los fans, parecían ser algo más que la simple camaradería de amigos. Si bien es cierto que podrían haber querido mantener un perfil bajo y disfrutar de sus vacaciones en paz, la intensidad de esos momentos compartidos, la forma en que se miraban, la cercanía física, hizo que la especulación sobre su relación se disparara a niveles estratosféricos. Otro detalle intrigante, una pieza más en este rompecabezas, son los regalos y los detalles significativos que se intercambiaban. Se sabe y ha sido ampliamente reportado por fuentes cercanas a ellos, que Khan es una persona extremadamente detallista y romántica, y ha habido numerosos informes sobre gestos románticos y sorpresas dirigidas hacia Demet. Y ella, a su vez, ha sido vista portando joyas o accesorios que algunos fans, con su aguda capacidad de detective, han vinculado directamente con él, identificando diseños y estilos que él mismo ha lucido o promovido. Estos pequeños detalles, que pueden parecer insignificantes para un observador casual, son para los seguidores más atentos y dedicados, verdaderas pistas, sutiles pero poderosas, de un escondite emocional y personal que compartían, un lenguaje secreto de amor y aprecio. El escondite también podría ser, y probablemente lo fue en gran medida, un espacio mental, un entendimiento mutuo y tácito sobre cómo querían manejar su relación en el ojo público, ese ojo que todo lo ve y todo lo juzga. Quizás acordaron de manera implícita o explícita, no hacer pública su relación hasta que se sintieran completamente seguros y preparados para afrontar las consecuencias.
O tal vez simplemente decidieron mantenerla en privado para proteger su espacio personal, su individualidad y, sobre todo, su trabajo, su carrera, que era su pasión y su sustento. En el mundo del entretenimiento turco, un escenario donde las relaciones de las celebridades son objeto de un escrutinio feroz y a menudo invasivo, es completamente comprensible que buscaran protegerse de esa presión externa, que quisieran mantener una esfera de normalidad y calma. Pensemos por un momento en la inmensa presión que debieron sentir. Si realmente estaban enamorados, o en las etapas tempranas y vulnerables de una relación, el hecho de que cada uno de sus movimientos, cada salida, cada encuentro fuera analizado y comentado por millones de personas en todo el mundo, tendría que ser abrumador, casi insoportable. Un escondite, fuera físico o mental, les permitiría disfrutar de su conexión, de su afecto sin la carga de la expectativa pública, sin el miedo a la desaprobación o al juicio. Era, en esencia, su forma de crear y mantener un remanso de paz, un oasis de tranquilidad en medio de la tormenta mediática y la constante agitación de la fama. Incluso después de que su relación, según los rumores y las noticias, supuestamente terminó, el misterio, lejos de disiparse, pareció intensificarse. ¿Qué había sido realmente entre ellos? Un amor apasionado y fugaz, una amistad profunda y duradera, una compleja combinación de ambos. La forma en que ambos han seguido adelante en sus carreras, manteniendo un respeto mutuo aparente, sin escándalos ni declaraciones hirientes, también habla de una madurez y de un entendimiento que podrían haber sido forjados precisamente en ese escondite privado, en esos momentos de conexión auténtica. No hubo drama público, no hubo acusaciones, no hubo rupturas escandalosas que alimentaran los titulares de la prensa amarilla. Algo que, dada la naturaleza a menudo turbulenta de las rupturas en el mundo de las celebridades, es bastante notable y digno de mención. Y aquí es donde entra con toda su fuerza la magia de la especulación, de la fantasía y, sobre todo, de la profunda conexión que los fans logran crear con sus ídolos. Al creer en la existencia de este escondite, los seguidores no solo están imaginando una posible relación romántica entre sus actores favoritos, sino que también están proyectando, de manera inconsciente, sus propios deseos de privacidad, de autenticidad y de protección en el glamuroso y a menudo artificial mundo de las estrellas. Quieren creer, anhelan creer, que a pesar de la fama deslumbrante, del glamour desmedido, todavía hay espacio para la intimidad genuina, para los momentos privados, para proteger aquello que es verdaderamente importante y valioso en la vida. Entonces, ¿cuál es el secreto de su escondite? Podría ser una compleja y hermosa combinación de todo lo que hemos mencionado y explorado: lugares discretos y seguros, códigos de comunicación privados y personales, una estrategia consciente y deliberada para proteger su relación del ojo público y de la presión mediática, y un profundo entendimiento mutuo que trascendía las palabras. O tal vez simplemente era la magia pura y simple de dos personas que se encontraron en un momento especial de sus vidas, que vivieron algo hermoso y significativo juntas, sin sentir jamás la necesidad de gritarlo al mundo, de anunciarlo a los cuatro vientos. Lo verdaderamente fascinante de todo este enigma, de toda esta historia, es que al final del día, la verdad completa, la verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Y quizás, solo quizás, esa es precisamente la belleza intrínseca del asunto. El secreto de su escondite reside en gran medida, precisamente en el hecho de que es un misterio. Nos permite imaginar, nos permite especular, nos invita a crear nuestras propias narrativas y, en última instancia, nos ayuda a apreciar la complejidad, la sutileza y la maravilla de las relaciones humanas, incluso cuando están envueltas en el deslumbrante y a menudo engañoso brillo del estrellato. Para resumir y concluir nuestra investigación de hoy, Can Yaman y Demet Özdemir nos han proporcionado, sin duda alguna, material de sobra para pensar, para debatir y para especular. La química innegable en pantalla, los sutiles indicios y guiños fuera de ella, las vacaciones misteriosas y la aparente discreción en su vida personal, todo, absolutamente todo, apunta a la posible existencia de un escondite personal, un espacio íntimo y privado donde su conexión floreció, lejos de las miradas indiscretas y de los juicios ajenos. Ya sea un refugio físico, una forma de comunicación secreta y exclusiva, o simplemente una decisión madura y consciente de proteger su privacidad y su espacio emocional, este escondite se ha convertido para muchos de usted. Es en un poderoso símbolo de la intimidad que puede existir y florecer, incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo de la fama. Espero de verdad, desde lo más profundo de nuestro equipo, que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el posible secreto de su escondite.
Ha sido un viaje apasionante para nosotros investigarlo, y esperamos que lo haya sido igualmente para ustedes verlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes, queridos seguidores. ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet, algo que trascendió la pantalla? ¿Cómo imaginan ustedes que era su escondite? ¿Un lugar físico, un código secreto, o una mentalidad compartida? Dejen sus teorías, sus ideas y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leer cada una de sus contribuciones, debatir con ustedes y ver las maravillosas conclusiones a las que llegan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas dos estrellas y que seguramente disfrutarán de esta investigación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Háganlo ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y los misterios que seguiremos desentrañando. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo, por su apoyo constante y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la curiosidad los acompañe siempre.